Primero que todo, muy buenas noches a todos. En nombre del Museo Nacional de Historia Natural, profesor Eugenio de Jesús Marcano, y la International Astronomical Union, les damos la bienvenida en esta noche a la charla El Zoo de las Galaxias, evolución desde los confines del universo a nuestros días, a cargo de la doctora Itziar Aretzaga. Pueden al final o durante la charla ir dejando sus preguntas, sus comentarios. Al final de la charla abriremos un espacio para responder estas preguntas, inquietudes. Y bueno, nada, los dejo a continuación con Manuel Grullón. Él es representante de la International Astronomical Union en la República Dominicana y es quien les va a presentar a nuestra expositora de esta interesante charla que les traemos el día de hoy. Adelante, Manuel. Buenas noches a todos y a todas, bienvenidos. Para nosotros es un gran honor poder contar con una divulgadora, investigadora, maestra y científica del nivel de la maestra Itziar, una persona que tiene más de 7,000 citas científicas de sus artículos, un índice H de más de 45, específicamente 49, y una de las colaboradoras más activas que tiene la Unión Astronómica Internacional, tanto en divulgación como en coordinación de divulgación e investigación. Desde la Oficina Nacional de Divulgación de Astronomía de la IAU en el país, a nosotros siempre nos interesa potencializar los recursos locales como el Museo de Historia Natural, los recursos de divulgación de la Sociedad Astronómica Dominicana y Club Astronómico de Santiago, con charlas de este nivel y contenidos que puedan llegar a la mayor cantidad de personas posibles. Agradecemos grandemente a la doctora por sacar tiempo de su tan apretada agenda para colaborar con nosotros en un contenido tan importante como es este, escuchar de una investigadora de primera línea sobre la evolución de las galaxias y cómo ha evolucionado nuestro universo hasta nuestros días. Vamos a proceder entonces con nuestra maestra de ceremonia a que haga la introducción oficial de la doctora y las preguntas que permitirán que nosotros conozcamos un poquito más de su trabajo. Gracias. Bien, doctora Arechaga, realmente nosotros estamos súper impresionados por todo lo que usted ha podido lograr hasta ahora y nos emociona muchísimo ver qué otras cosas le falta todavía perseguir. Y pudiéramos leer páginas y páginas y páginas de su trayectoria, pero quisimos hacerlo un poquito más interactivo y cercano para nuestra audiencia, porque también nuestro motivo siempre es traer a una mujer que también motive a otras mujeres y niñas y chicas que se unan a la ciencia. Entonces, quisiéramos hacerle unas preguntitas sobre su labor, lo que ha hecho en el campo de la astronomía, la docencia y sobre todo la divulgación. Em, como mujer astrónoma, maestra, divulgadora, usted es responsable, y esto es yo creo que una de las cosas más impresionantes, si se puede decir, es usted es responsable por el descubrimiento de más de 1,000 galaxias utilizando el telescopio de ondas milimétricas de México. Nos preguntamos en qué rango de tiempo fueron descubiertas esas tantas galaxias y qué tan rápido o lento es ese proceso normalmente. Bueno, yo lo primero que quiero clarificar es que no las descubrí yo sola. Esto es trabajo en equipo y yo formo parte de grandes equipos de investigadores que acaparamos gran parte del tiempo de telescopio para poder hacer este tipo de trabajo, ¿no? Entonces es el descubrimiento de todo un colectivo de investigadores que trabajamos juntos. No han sido descubiertas realmente en el Gran Telescopio Milimétrico, han sido descubiertas con la instrumentación del Gran Telescopio Milimétrico antes de que este empezara a funcionar, porque la paseamos por varios telescopios más chiquitos, y es en estos telescopios más chiquitos, de 10 a 15 metros, en los que hicimos alrededor de 2 años de estudio de recopilación de datos en campos profundos, no solamente extragalácticos, también algunos mirando a nuestra propia galaxia, pero en particular en los extragalácticos pues tenemos alrededor de 1,000 galaxias registradas en ese tipo de campos, ¿no? Y después he colaborado con otras colaboraciones grandes como con los telescopios Herschel y ciertamente ahora con el Gran Telescopio Milimétrico, como contaré, esperamos, no ya 1,000, sino cientos de miles de galaxias. Genial, genial. Y qué bueno que lo menciona, porque sabemos que la investigación siempre ocupa muchísimo tiempo y recursos. Y nos preguntamos, ¿cómo hace usted, aparte de su trabajo a tiempo completo como investigadora, em,
¿Cómo hace para también hacer tiempo para divulgación y para hacer charlas de inclusión de niñas y mujeres, motivándolas a hacer ciencia? Bueno, realmente todo es parte de mi trabajo. O sea, es cierto que yo tengo un puesto de investigadora, pero dentro de mi puesto de investigadora doy clase en posgrado. Y dedico un porcentaje de tiempo no muy grande a hacer divulgación y motivación de la carrera científica, y después un porcentaje un poquito más grande, pero con permiso del instituto donde yo laboro, para poder colaborar con la IAU en los programas de posgrado en lugares que están más aislados, ¿no? Que no son centros, grandes centros de enseñanza y de investigación en el mundo. Entonces, pues se trata de organización y de partir un poco el día aquí y allá, y hacer muchas veces equilibrios, ¿no? Porque uno lo puede planear sobre el papel, pero después la vida se encarga de enderezarle a uno los números, ¿no? Así es. Bueno, y qué bueno, gracias por su gentileza y por su espontaneidad en contestar nuestras preguntas, y estamos muy emocionados de aprender qué nos trae hoy y de aprender mucho más sobre el tema de evolución de las galaxias. Esperamos que todos los que vean hoy esta charla y en el futuro puedan aprender un poquito más y, quién sabe, motivarse a ahondar más en este tema y unirse a la ciencia. Con esto el, es suyo el escenario. ¿Ya voy a tomar la pantalla entonces? ¿Sí? Así es. Sí, Vale, muy maestra, por bien. favor. Vale, entonces voy a tratar de tomar la pantalla. Y creo que ya deben de estar viendo mi pantalla completa, Sí. ¿no? En modo presentación. Bueno, no lo mencionamos, pero yo trabajo en el INAOE, el Instituto Nacional de Astrofísica Óptica y Electrónica, que está en México. Y lo que les voy a contar ahora es parte de lo que llevamos conociendo a lo largo de muchas décadas anteriores sobre galaxias, y un poquito de lo que estamos ahora trabajando en México con mi equipo de trabajo también, ¿no? Y para motivar esta introducción al Zoo de las Galaxias, pues me he permitido traer esta imagen bellísima del campo ultraprofundo del telescopio espacial Hubble. Es una de las imágenes más profundas que se han tomado con este telescopio tan famoso. Y lo que estamos viendo aquí, todas esas pequeñas lucecitas que están viendo sobre la pantalla, incluso las pizquitas, ¿no?, más pequeñitas que tienen por aquí, todo eso son galaxias a grandes distancias. En esta imagen, que tomó 11 días de integración con el telescopio espacial Hubble, hay alrededor de 10.000 galaxias, y todo sobre un tamaño del cielo pequeñísimo, como vamos a ver a continuación. Pero cuando hablamos de galaxias, pues aparte de estas imágenes icónicas con las que trabajamos los investigadores, como la que les decía, la del campo ultraprofundo de Hubble, a la mayor parte de la gente, cuando hablas de galaxias, que es ya un término que ha entrado en el vocabulario estándar, ¿no?, de la población, a veces por la ciencia ficción, a veces por la ciencia que aparece en los medios de comunicación o en los centros educativos. Pero la primera imagen que nos viene a la mente son este tipo de objetos astronómicos, como la galaxia Andrómeda. Aquí hay señalado a qué distancia se encuentran estos objetos astronómicos, y ahora lo contaremos con un poquito más de detenimiento. O la galaxia M87, el centro del cúmulo de Virgo, la Antena, o, como les decía, estos decenas de miles de galaxias que están catalogadas en imágenes profundas del cielo. Vamos a definir qué es una galaxia, porque, digo, para galaxias, pues la nuestra, ¿no? Y ese es cuando doy estas pláticas en vivo y en directo, suelo preguntar al público cuántos han visto una galaxia con sus propios ojos. Y muy poca gente se da cuenta de que esa mancha que vemos sobre nuestras cabezas en las noches despejadas de verano, esa es nuestra propia galaxia, la Vía Láctea, ¿no? Y esa nos va a servir para definir de forma formal qué es una galaxia.
Así que nuestra galaxia y las galaxias en general son un ensamble autogravitante, es decir, están soportadas sobre sí mismas, son estables por el propio efecto de la gravedad, y es un ensamble de estrellas, de gas, de polvo. El polvo son agregados de elementos pesados que llegan a formar granitos pequeños y que tienen un efecto similar al polvo de las casas, de no dejarnos ver la luz directamente, absorberla. Y aparte de estas sustancias que no son extrañas, como estrellas, gas y polvo, hay también una sustancia exótica que llamamos materia oscura y que no sabemos muy bien lo que es, pero sabemos que está ahí y que tiene un poder aglutinante y un poder predominante en la evolución de las galaxias a lo largo de la vida del universo. Nuestra galaxia tiene alrededor de 1 billón de masas solares. Aquí abajo hay algunas definiciones. La masa solar es la masa que tiene nuestro Sol. Es una cantidad exorbitante de 2 pentallones, 2 por 10 a la 30, un 2 y 30 ceros después de kilogramos. Y esa cantidad de masa está repartida en un volumen de unos 100.000 años luz de diámetro. Y un año luz es la distancia recorrida por la luz en un año y equivale a un poquito menos de 10 billones de kilómetros. Es una cantidad otra vez grandísima, de esas como para marear, ¿no? Para ponerlo en perspectiva, aparte de esa gran banda que decimos se puede ver en noches despejadas, también todos podemos ver estrellas individuales sobre un cielo despejado, ¿no? Y me gustaría, para ponerlo en contexto, que nuestra galaxia es enorme, ya se los he descrito. La posición del sistema solar respecto del centro de la galaxia es aproximadamente la posición de este círculo rojo respecto del centro de esta galaxia. Esta fotografía no es una fotografía de nuestra propia galaxia, es una fotografía, es una imagen de una galaxia externa que se parece morfológicamente, se parece en su forma a nuestra galaxia. Y esto se ha medido bien, se sabe dónde está la posición del Sol, es aproximadamente en una posición similar a esta. Y aquí hay un circulito rojo que no es el tamaño del sistema solar. El circulito rojo lo que viene a marcar es la distancia a las estrellas que podemos ver individualmente a simple vista. Es la capacidad del ojo humano para registrar estrellas, ¿no? Y eso se conoce desde la antigüedad. Y es un volumen pequeñísimo, como pueden ver, con respecto a todo el tamaño de la galaxia. Pero la mancha de estrellas de la galaxia sí que la podemos ver, ¿no? Y es eso que se ve, por ejemplo, en esta foto. Esta es una foto sacada por un astrofotógrafo muy reconocido aquí en México. Estos son los volcanes centrales que están al lado de la Ciudad de México y de Puebla, que es donde yo vivo, y esta es la imagen de la Vía Láctea, la proyección de todo este gran número de estrellas. Parece como un objeto sólido, pero realmente las distancias entre cada una de esas estrellas pues es grandísima y la mayor parte de la galaxia está prácticamente vacía. Tiene una densidad pequeñísima, salvo donde hay una estrella y un sistema solar alrededor, ¿no? También a simple vista, pero con un poco más de pericia, se puede llegar a ver la galaxia Andrómeda. Andrómeda es la galaxia gigante compañera de la Vía Láctea. Las dos forman un sistema que se acerca el uno al otro y que mucho tiempo en el futuro colisionarán. Andrómeda es aproximadamente el doble de tamaño de la Vía Láctea y realmente ocupa un gran área sobre el cielo. Lo que pasa es que nuestros ojos no pueden percibirla a simple vista con ese gran tamaño. Si uno utiliza una cámara fotográfica puede tomar una fotografía como la de acá, ¿no? Y ese tamaño equivale a 8 lunas llenas, una detrás de la otra. Realmente es un objeto muy grande, pero a simple vista tan solo se puede llegar a percibir un poquito del núcleo.
Como les digo, es un sistema, la Vía Láctea y Andrómeda forman un sistema, una pareja de galaxias, y a su alrededor hay otras 50 galaxias repartidas por un tamaño de unos 10 millones de años luz, y que orbitan estas galaxias más pequeñitas alrededor de este sistema de 2 galaxias. Entonces, enseguida se van a poner las distancias muy, muy grandes, así que quiero que se imaginen todos que tienen un balón de fútbol en sus manos. Ese balón de fútbol va a representar la Vía Láctea, es el tamaño de la Vía Láctea. Los 100.000 años luz de diámetro de la Vía Láctea va a ser nuestro balón de fútbol. Bueno, pues Andrómeda, que sería un balón de fútbol el doble de tamaño, se encontraría a aproximadamente 7 metros de distancia. Y estas 54 galaxias que orbitan alrededor de Andrómeda y de la Vía Láctea estarían repartidas en un cubo de aproximadamente 26 metros de lado. ¿Vale? Es para que lo tengan en la cabeza, ese es nuestro entorno galáctico más cercano. Y estamos hablando ya de millones de años luz, pero como van a ver, las distancias se van a poner buenas, ¿no? Según vamos progresando y yendo más y más lejos. Parte de nuestro entorno local también es este cúmulo de Virgo. Antes les presentaba la galaxia M87. Pueden ver que la forma del M87 es completamente diferente, tiene una forma como de balón, ¿no? Es una forma redonda. M87 es bastante más grande que Andrómeda y que la Vía Láctea. En este esquema del balón de fútbol, bueno, pues M87 sería como un pequeño auto compacto, de los muy pequeñitos, como de 2 metros aproximadamente de diámetro, ¿no? Y M87 marca el emplazamiento de una gran agrupación de galaxias que se puede ver con telescopios chicos, ya no a simple vista, hacia la constelación de Virgo. Aquí a la izquierda lo que tenemos es el esquema de las estrellas brillantes que conforman la constelación de Virgo. Ustedes saben que las constelaciones estelares son realmente proyecciones de estrellas en nuestra propia galaxia, ¿no? No son asociaciones físicas. Simplemente ahí cayeron, así las vemos, pero están a diferentes distancias, ¿no? Y por detrás de ellas, a distancias mucho más grandes, se encuentran, aquí están señaladas en este mapa, diferentes nombres. M viene de Messier, la persona que catalogó por primera vez este tipo de galaxias y lo hizo público, ¿no? Aquí está M87 y aquí pueden ver un gran número de otras Ms, que son otras galaxias catalogadas por Messier. Y esta es una fotografía del centro del cúmulo de Virgo con M87 y algunas de estas otras galaxias que la rodean. Virgo tiene alrededor de 2.000 galaxias y la extensión de esta gran agrupación de galaxias es muy grande, ¿no? Es de aproximadamente, ocupan sobre el cielo, sobre esta zona de la constelación de Virgo, aproximadamente una zona de un diámetro de unos 15 grados. Eso quiere decir 30 lunas llenas una detrás de la otra. Imagínense esa zona proyectada sobre el cielo, eso es lo que ocupa el cúmulo de Virgo. Y el cúmulo de Virgo es un gran atractor para nuestro pequeño grupo local. Así que nuestro pequeño grupo local, que se encuentra a 53 millones de años luz, está cayendo hacia el centro de Virgo. Y en esta escala del balón de fútbol, quiero que se imaginen entonces a un pequeño auto compacto de 2 metros sentado en el centro del Parque Iberoamérica. Estoy en lo correcto de que este es un parque principal en... Correcto. ¿No? Sí, Vale, muy bien, perfecto. Para quienes no lo conozcan por ese nombre, el Parque Iberoamericano es donde está el Conservatorio Nacional de Música, donde hicimos una reciente actividad de divulgación. Genial. Bueno, pues ahí he decidido poner a nuestro pequeño grupo local, porque yo como no conozco la República Dominicana, pues me he tenido que guiar. Todavía he tenido que guiarme por Google Docs y por las fotografías y he dicho, pues este me gusta porque además es chiquito y coqueto, así que me cabe el grupo local, ¿no? Así que pueden ver que ni siquiera llega a ocupar todo el Parque Iberoamérica. El centro del cúmulo de Virgo estaría ahí concentradito, ¿no? Y el grupo local estaría sobre esta circunferencia y no llegamos a toda la extensión del Parque Iberoamérica. Y esta distancia entre el centro del
el cúmulo de Virgo, donde está un pequeño auto compacto de 2 metros de tamaño, y nuestro grupo local, que se encuentra en una de las esquinitas del círculo rojo y ocupa unos 26 metros, con Andrómeda y la Vía Láctea 7 metros una de la otra, y todo el enjambre de 50 galaxias enanas que le dan vuelta alrededor de estas dos galaxias, pues estaría en una esquinita de esa circunferencia. Y la siguiente gran, por supuesto que hay galaxias por todas partes de aquí, pero la siguiente gran agrupación de galaxias es el cúmulo de Coma, que se encontraría aproximadamente en esta esquina del Estadio Olímpico, ¿no? Bueno, pero eso por supuesto que no es las galaxias, en el zoo de galaxias no son las galaxias más lejanas, así que todavía estamos en un universo muy cercano como para entender cómo ha evolucionado el universo desde su comienzo hasta nuestros días. Así que nos tenemos que ir más lejos con telescopios e ir a buscar galaxias más y más lejanas, y en esta aventura los telescopios de 2 metros han tenido muy buen papel. Este es el telescopio del Sloan Digital Sky Survey, y lo que vemos aquí es un mapa, ya no estamos viendo las galaxias individualmente, ahora estamos viendo el mapa de dónde se colocan las galaxias sobre el cielo. Y lo que estamos viendo realmente son 2 rodajas muy pequeñitas del cielo, 2 tiritas. Las tiritas, una de ellas es esta dimensión de aquí, la otra dimensión es esta de aquí, otra tirita. Otra hacen con su dedo un círculo sobre el cielo, y en esa pequeña bandita uno busca todas las galaxias que se pueda encontrar, y uno después mide su distancia, y la distancia está representada en esta dimensión. Y donde ven zonas rojas quiere decir que hay muchas galaxias, y donde ven zonas negras quiere decir que hay pocas galaxias. Y estas zonas de aquí están en negro, pero no porque haya pocas galaxias, sino porque ahí no se han hecho ningún mapa para buscarlas, ¿no? Pero ya lo que nos dice esta cartografía del universo, en el cual estamos viendo la profundidad y la distribución también espacial, es que las galaxias no se distribuyen homogéneamente por todas partes, sino que hay grandes aglomeraciones, como el cúmulo de Virgo, como el supercúmulo de Virgo, y hay zonas de relativo vacío, que es lo que llamamos los agujeros. No es que estén completamente vacíos, pero pueden ver, no sé si llegan a distinguir que hay unos pocos puntitos, bueno, pues hay menos galaxias, son zonas de menos densidad de galaxias. Y aquí nos estamos yendo con estos censos hasta unos 2.000 millones de años luz. Así que para ponerlo en esta escala dominicana del universo, pues aquí estábamos en el Parque Iberoamérica, y pues todavía no hemos salido de la capital, ¿no? De Santo Domingo. Así que ahí está, unos 5 kilómetros aproximadamente del Parque Iberoamérica. Ahí es donde se encuentran estas galaxias que todavía son galaxias de nuestro universo más local. ¿Cómo sabemos a qué distancia se encuentran las galaxias? Bueno, lo sabemos gracias a las contribuciones de estos 3 grandes científicos. Por una parte, Edwin Hubble fue capaz de medir, descomponer la luz de galaxias en sus espectros, y a través de esa descomposición de la luz de las galaxias encontró que había emisiones y absorciones que se corresponden a excitaciones y desexcitaciones del material que componen las galaxias, y estas excitaciones y desexcitaciones se encontraban desplazadas hacia el rojo. Aquí lo que tenemos es un esquema, y lo que encontró Hubble es que según el astro, según la galaxia se encontraba más y más lejana, el desplazamiento de las líneas se encontraba desplazado más y más hacia el rojo. Aquí tenemos un esquema de la descomposición de la luz, como si fuera la descomposición de la luz por un arco iris, por las gotas de agua que crean un arco iris, pero a mucha mayor resolución para poder ver realmente cuando los átomos se excitan y se desexcitan y crean estas emisiones de mayor energía sobre un continuo o unas absorciones sobre ese continuo, ¿no? Entonces, cuando los astros son mucho más grandes, Edwin Hubble descubrió que esto se encontraba, se estaban más desplazados hacia el rojo, ¿no? Las mismas bandas desplazadas más hacia longitudes de onda más grandes.
y para saber a qué distancia se encontraban los astros se empleó el método de Henrietta Swan-Leavitt, que descubrió que las estrellas pulsantes llamadas cefeidas tenían una relación de tal manera que su pulsación estaba relacionada con su luminosidad. Así que si uno podía medir el periodo de pulsación de estas estrellas, sabía inmediatamente cuál era la luminosidad. Sabiendo la luminosidad y el brillo percibido desde la Tierra, uno puede deducir inmediatamente la distancia. Y esas son las distancias que Edwin Hubble utilizó para deducir que cuanto mayor era la distancia a un astro, mayor era el desplazamiento de las características espectrales, de las líneas espectrales. Y veo que aquí he vuelto a no corregir el año, ya me lo advirtieron. Esto es 1889 y 1868, lo siento porque dejé el mismo error que tuve en otra plática donde ya me lo dijeron. Bueno, el caso es que Hubble encontró una relación empírica, relación que fue después explicada por el sacerdote belga Georges Lemaître, en el cual, aplicando las leyes de la relatividad general, llegó a entender que este desplazamiento hacia el rojo no era más que una señal del crecimiento. Aquí lo que tenemos es la longitud de onda observada, la longitud de onda en reposo emitida por el astro, y esto no es sino una relación que nos dice cuán más grande es el universo hoy. Este es el factor que llamamos de escala técnicamente del universo hoy en día, respecto de cuán grande era el universo cuando la luz fue emitida. Es una señal inequívoca de que el universo se encuentra en expansión, pero la explicación física es el universo está en expansión y por eso estamos viendo este desplazamiento hacia el rojo de las líneas espectrales. Para no dejarles esto en una caricatura, pues les he traído un espectro de verdad, ¿no? Este es un espectro de un objeto lejano, no es el más lejano que conocemos, pero es un cuásar muy brillante, es una galaxia que tiene un hoyo negro con acrecentamiento violento de material hacia el mismo y tiene una gran emisión de luz por todo el material que está cayendo hacia el hoyo negro y que antes de caer está siendo calentado por viscosidad y por procesos de excitación, ¿no? Lo que estamos viendo aquí es un espectro real, esta es la descomposición real de la luz de este cuásar, y lo que pueden ver es que hay estas líneas, estas son las desexcitaciones de las que les hablaba de elementos químicos, en particular esta es la línea de Lyman alfa, es la línea de desexcitación del átomo de hidrógeno del primer nivel excitado del átomo a su nivel base. Y esta es una línea que en el laboratorio se da en el ultravioleta, a 900 y pico Armstrong, pero que aquí nos está pareciendo a casi una micra. Y eso es porque la luz está desplazada por un factor 1 más z, 1 más 7, por un factor 8 hacia el rojo. Eso es lo que estamos viendo y eso así es como medimos distancias a los objetos. Una vez que conocemos el corrimiento al rojo a través de un modelo matemático que involucra a las ecuaciones de Einstein, de la relatividad general para describir la expansión del universo, somos capaces de deducir cuál es la distancia a esos átomos, a esos astros. Ya no podemos encontrar estas estrellas cefeidas, eso se pueden encontrar en las galaxias relativamente cercanas, pero ya cuando nos vamos muy lejos necesitamos recurrir al corrimiento al rojo para deducir la distancia. ¿Por qué les cuento todo esto? Porque les voy a enseñar muchos corrimientos al rojo, ¿no? En particular, esta es la galaxia más lejana que conocemos hasta el momento. Esta es esta cosa de aquí, esta pintita de nada. Esta es una imagen, otra vez, del telescopio espacial Hubble sobre el campo de Woods North. Es un campo expuesto también, igual que los del Hubble Ultra Deep Field, con una exposición muy larga. Y esta en particular es una galaxia que se seleccionó por tener unos colores muy rojos, por tener mucha emisión en luz infrarroja, pero no tanta en la luz visible, ¿no? Bueno, ahora el cómo se llegó a seleccionar ahora no es de importancia, pero me gusta, es simplemente para señalarles que esta es la galaxia más lejana que conocemos hasta el momento, corrimiento al rojo 11.1, esa es una distancia de 32.000 millones de años luz.
¿no? En la escala esta dominicana del universo, eso estaría aproximadamente a 78 kilómetros de Santo Domingo, ¿vale? Para que se hagan una idea. Y eso quiere decir que esta galaxia que está tan lejana, esta luz que estamos recibiendo ahora mismo ha tardado muchísimo en llegar a nosotros. Y eso también lo podemos calcular con estos modelos matemáticos de los que les hablaba antes. Y básicamente el 97% de la vida del universo, el universo tiene hoy en día 13.7 mil millones de años, ¿no? El 97% de esa vida del universo, esta luz se la ha pasado viajando hasta nosotros. Fue emitida apenitas cuando el universo tenía unos 400 millones de años, ¿no? Y por mucho tiempo ha estado viajando hasta nosotros. Otra vez, para hacer un símil, ya les dije, en la escala dominicana esto está aproximadamente 78 kilómetros, y para hacer un símil, si los 13.7 mil millones de años que tiene el universo fueran 100 años, si el universo tuviera 100 años, pues estamos viendo una galaxia a los 3 años de vida del universo. Es maravilloso, ¿no? Nos estamos yendo hasta las épocas más remotas. Pero pueden ver, es una pintita, o sea, nada de brazos espirales y estas morfologías que vemos en las galaxias a nuestro alrededor. Bueno, esto es otra vez un mapa de la República Dominicana en mi lengua local, que es el euskera. Yo soy originaria del País Vasco, en España, y tengo mi Google en euskera, así que por eso tienen ahí el nombre de su país en mi idioma. Y este círculo rojo lo que representa es las galaxias más lejanas, como la que les acabo de mostrar, más o menos están hasta ahí. Es decir, podemos encontrar galaxias desde el supercúmulo de Virgo, que está en el Parque Iberoamérica, hasta, al menos, las hemos encontrado hasta este círculo rojo, ¿no? Que está bastante lejano. Y uno en principio puede explorar más allá, y de hecho tenemos la intención de explorar más allá, pero hay un límite, y el límite es la propia vida del universo. El universo tiene 13.7 mil millones de años, la información no puede viajar a una velocidad mayor que la luz, así que como mucho vamos a poder explorar hasta un radio de 46 mil millones de años luz. ¿Por qué es 46 mil millones de años luz en radio? Y estoy diciendo que es lo que ha viajado la luz en 13.7 mil millones de años. Bueno, pues porque de esas zonas, que ahora mismo es nuestro horizonte hasta donde alguna vez podríamos soñar en explorar, esas zonas emitieron su luz hace 13.7 mil millones de años, pero el universo se ha seguido expandiendo. Así que hoy en día esas zonas se encuentran a 46 mil millones de años luz, ¿vale? Por eso la diferencia. Años, 13.7 mil millones de años, es lo que ha tardado la luz en llegar, si es que pudiera llegar de estas zonas verdes hasta nosotros, pero esta distancia hoy en día es 46 mil millones de años luz, ¿no? Y como les decía, vamos a seguir explorando, obviamente. Espero que hayan visto esta imagen en algún canal de noticias. Es la primera imagen de este nuevo telescopio espacial, el James Webb Space Telescope. Es una imagen de calibración de su tipo de imagen sobre una estrella brillante. Lo importante de toda esta imagen es realmente que la estrella se ve como se ve en esta imagen, pero pueden ver que aquí hay un montón de lucecitas, y estas son también galaxias lejanas, ¿no? Y esta ni siquiera va a ser la imagen más profunda que vaya a hacer el JWST. Seguro que nos esperan grandes cosas con este telescopio en el mundo del zoo de las galaxias, ¿no? Les quiero mostrar, porque les he dicho, pues ahí la galaxia infante, ¿no? Pero claro, las galaxias son muy diferentes cuando se ven a estas grandes distancias, porque son galaxias que apenas están naciendo, apenas están acumulando su masa. No tienen las masas como la Vía Láctea de nuestros 100.000 millones de masas solares, ¿no? Entonces, les voy a presentar un vídeo. Esta es una simulación numérica computacional de cómo se cree que se forman las galaxias. No es una animación artística, es una animación computacional con principios físicos. Es en una computadora tratar de sintetizar qué es lo que ha ocurrido para formar las galaxias. Perdón, voy a pasar.
No es el vídeo. Ah, no, porque el vídeo lo tengo que activar aquí. Perdón, este es el vídeo. Entonces, lo que estamos viendo es dónde se va a formar una galaxia espiral. Lo que estamos viendo es cómo va cayendo el gas a esta zona de la galaxia espiral. Aquí lo que estamos viendo es un zoom mucho más fuera para poder ver toda la estructura que está cayendo a este gran centro donde está formando la galaxia. Pueden ver que hay una estructura filamentaria por la cual se va alimentando y cayendo más materia a donde se va formando la galaxia. Esta es la visión de cómo se comportan las estrellas. Aquí tienen cómo se comporta la galaxia. Pueden ver que es un proceso muy dinámico. De hecho, van cayendo pedazos y van alterando completamente la formación de la galaxia. Y eso también dispara el que pueda haber más estelar. Aquí va a caer una pequeña galaxia. Está parando la simulación para que le demos la vuelta y podamos ver la estructura desde otras zonas de la simulación, simplemente. Y ahora va a seguir y cada vez vamos a ver una estructura más homogénea, quiero decir más difusa, no con tantos nódulos. Pueden ver cómo está el choque de una pequeña galaxia contra la galaxia espiral, cómo sigue acrecentando la masa. Aquí va haciendo el cómputo de cuántos miles de millones de masas solares tiene ya la galaxia, y aquí a cuántos años después del comienzo del universo pueden ver ya su estructura completamente espiral, ¿no? Con sus grandes brazos de diseño, igual que la Vía Láctea o que Andrómeda, ¿no? Es decir, las galaxias no son estáticas, no nacen como las vemos hoy en día a nuestro alrededor, han ido evolucionando, y además a través del estudio de estas imágenes tan profundas sabemos que la formación estelar en las galaxias ha ido cambiando con el tiempo. Y este es un esquema que nos dice, aquí estamos hoy en día, esto es el Big Bang, aquí en el cero, y lo que hemos podido ya medir es que si nos vamos a galaxias más y más lejanas, las galaxias más y más lejanas tienen una tasa de formación de estrellas cada vez más grandes, hasta unas 13 veces más grande a épocas cósmicas de unos 3.000 millones de años después del comienzo del Big Bang. Y aquí pueden ver que hay unas flechas diciendo ¿qué pasa con el universo oscurecido? Y eso es porque todo lo que les he mostrado hasta ahora es en imágenes en el visible. Pero en el universo, quiero decir, las galaxias se emiten en otras longitudes de onda. Esta es Andrómeda en radio, en el infrarrojo, en el visible, como la hemos visto antes con su gran diseño, y en rayos X. Y lo que vemos es que dependiendo en qué luz estemos explorando las galaxias, vamos a ver morfologías completamente diferentes. No solo eso, sino que si vemos cuánta energía irradiada en cada banda, en cada parte del espectro electromagnético, podemos ver, esta es una escala logarítmica, así que esto es un factor 10, radia 10 veces más Andrómeda en el visible que en el radio, que en el infrarrojo. Que sería esta montaña de aquí. Este es un diagrama técnico que nos dice cuánta energía se radia en cada longitud de onda, ¿no? En el visible 10 veces más que en el infrarrojo. En el radio es como, no sé, 8 órdenes de magnitud menos, o sea, 10 a la 8 veces menos que en el visible. Y lo mismo en rayos X. Pero eso cambia de galaxia a galaxia. Y lo que es importante saber es que en general, si uno integra sobre las zonas de, por ejemplo, el campo ultraprofundo de Hubble, toda la luz óptica a diferentes longitudes de onda. Y se va también y hace el mismo experimento con telescopios sensibles al infrarrojo y al milimétrico, como el telescopio ALMA, que se encuentra en Chile. Pues uno encuentra que en promedio los astros, las galaxias, radian igual energía, esta es otra vez la cantidad de energía por longitud de onda, radian igual cantidad de energía en el óptico, en el visible, que radian en el infrarrojo. Y eso viene reflejado porque los picos de estas dos montañas azules y roja son aproximadamente del mismo nivel. Así que estudiar la formación de estrellas en estas longitudes de onda, a longitudes de onda más allá de 10 micras,
es muy importante para reproducir cuál es la historia de formación de las estrellas. Y eso es lo que estamos haciendo en México con este gran instrumento que se llama el Gran Telescopio Milimétrico Alfonso Serrano. Este es el mapa de México. Aquí está la Ciudad de México, aquí aproximadamente está la ciudad donde yo vivo, Puebla, y este es la localización del telescopio sobre un gran volcán que se encuentra a 4.600 metros de altitud, que se llama el Quiltepetl en náhuatl, en la lengua originaria de esta zona, o la Sierra Negra en castellano, ¿no? Y con ello hemos estado haciendo mapas de galaxias lejanas, y os voy a enseñar algunos de ellos, ¿no? Estas también son galaxias que hemos descubierto ahora sí, con el Gran Telescopio Milimétrico. No son 1000, pero son unas cuantas también, ¿no? Y aquí lo que vemos es un mapa de 25 horas trazado con el Gran Telescopio Milimétrico. Van a decir que birria, ¿no? Porque ya están acostumbrados a ver estos mapas bonitos del visible, y efectivamente en el visible se ven estas galaxias de gran diseño, preciosas, o estos puntitos que dices, ¡ah! Esa es la galaxia, ¿no? Pero en el milimétrico estamos haciendo imágenes a una energía de la luz 2000 veces menor que en el visible. Y eso quiere decir que tenemos un problema de resolución, a pesar de tener un plato de 50 metros para hacer las imágenes. Las imágenes tienen una resolución mínima con 32 metros de 8 segundos de arco y con 50 metros, que es lo que estamos haciéndolas ahora mismo, de 5 segundos de arco. Así que dentro de 5 segundos de arco caben un montón de esas galaxias muy lejanas que se ven en el telescopio espacial Hubble. Pero tenemos nuestros trucos para saber cuáles son. Así que esta en particular, que está aquí, este circulito aquí marcado, son las galaxias reconocidas como galaxias muy extremas en ondas milimétricas, y eso quiere decir que son grandes formadoras de estrellas. Ahora no voy a explicar por qué, pero cuando son muy brillantes normalmente quiere decir que tienen grandes tasas de formación de estrellas, son galaxias en formación. Y esta en particular, si vamos a ver cuál es su contraparte en el telescopio espacial Hubble, nos encontramos que realmente se parte en dos, y esto se parte en dos por un efecto que llamamos efecto gravitatorio, que es capaz de distorsionar las imágenes de las galaxias muy lejanas. Lo que ocurre es que tenemos una gran concentración de masa, que en este caso es un cúmulo de galaxias cercano, y este cúmulo de galaxias amplifica la luz que viene de una galaxia lejana, que se encuentra aquí, hasta nosotros. Y en este proceso de amplificación, cuando está muy cerca las trayectorias de la luz están muy cerca del cúmulo, las imágenes se parten en varias. Y este en particular son dos imágenes de la misma galaxia. Aquí en la escala dominicana del universo he puesto dónde se encuentra el cúmulo y dónde se encuentra esta galaxia tan lejana que encontramos con el Gran Telescopio Milimétrico. Es a 4,2, corrimiento al rojo, distancia de 24.300 millones de años luz, y eso es aproximadamente 58 kilómetros del centro del universo, que es el Parque Iberoamérica, ¿no? Y la más lejana que hemos llegado a ver con el Gran Telescopio Milimétrico es esta otra galaxia. De hecho, es la tesis de doctorado de uno de mis estudiantes, Jorge Zavala. Aquí me comí el año, pero es 2018. Y esta es la imagen con el Gran Telescopio Milimétrico, es un borrón. Esta es la imagen con el interferómetro de ALMA, la parte roja, se ve que se parte también en dos, y en verde es una reproducción de lo que se ve en el visible en imágenes del Sloan Digital Sky Survey. Estas son galaxias otra vez relativamente cercanas. En este caso, la lente está creada por una galaxia cercana, y lo que estamos viendo en el milimétrico, esta galaxia súper brillante, en realidad, cuando tenemos la resolución para hacer un mapa morfológico de él con el interferómetro de Chile, es un arco, ¿no? Y en GTM en particular, lo que hizo fue descomponer la luz de esta galaxia con un espectrógrafo que tenemos y encontrar las líneas, en este caso son las líneas del monóxido de carbono. Aquí tenemos la línea, estas son otra vez desexcitaciones del monóxido de carbono, esta vez no son, son transiciones rotacionales, son modos de rotación de la molécula
que pasa a estados menos excitados, ¿no? Entonces este es el monóxido de carbono 5,4, el monóxido de carbono 6,4. Aquí hay una desexcitación de la molécula de agua, y a través de la posición de estas líneas que se encuentran desplazadas respecto de lo que encontraríamos en el laboratorio es como deducimos la distancia a esta galaxia. Y en este caso pues se encuentra aquí a unos 68 kilómetros del centro de la escala dominicana del universo que hemos dicho. Realmente son 27.486 millones de años luz de distancia. Pero como les decía, nos queda por explorar qué es lo que ocurre más allá, y eso es lo que vamos a hacer con una nueva cámara que acabamos de colocar en el telescopio. Esta es otra vez una imagen del telescopio. Este es Toltec, como se llama nuestra colaboración. Es una colaboración grande de 7 institutos de Estados Unidos, México y Gran Bretaña. Hay 70 investigadores asociados al equipo científico. Yo soy la directora científica del instrumento. Grant Wilson en la Universidad de Massachusetts es el investigador principal. Y en los últimos meses hemos estado colocando este instrumento. Esto es cómo descubrimos realmente las galaxias, ¿no? Todo es porque tenemos esta instrumentación. El telescopio no lo es todo. El telescopio nos permite recoger los fotones, pero después hay que detectarlos y nuestros detectores se encuentran aquí dentro. Este es una imagen real del crióstato. Este es un frigorífico que nos permite mantener los detectores a una temperatura de 145 milikelvin, 145, fracción 0.145 sobre el cero absoluto de temperatura. Y dentro de esta caja que pesa un montón, pesa realmente muchísimo. No recuerdo el peso exacto, pero será una tonelada seguramente. Está este banco óptico donde se colocan, este es un dibujo, pero aquí está el detector de 1,1 milímetros, tenemos un detector de 1,4 que ahora no localizo y uno de 2,1, ¿no? Ahí dentro, y esto es otra vez como un pequeño vehículo, es grande toda esta disposición, ¿no? Yo llegaré más o menos a la altura para poder ver este monitor, ¿no? Y como pueden ver es una disposición de dispositivos para bajar la temperatura a estos detectores, que es con lo que después podemos registrar las imágenes de las galaxias. Y lo que queremos hacer y lo que hemos simulado que vamos a poder hacer es, bueno, estas son simulaciones, esta parte derecha de mi transparencia. Aquí tenemos este mapa más profundo hecho con el GTM con una cámara anterior a Toltec que llamamos Aztec, con la que hemos estado trabajando hasta ahora y con la cual sí descubrimos algunos miles de galaxias. Estas son 25 horas de integración y aquí hay 16 galaxias señaladas con el circulito, ¿no? Y esta es una imagen simulada de medio grado cuadrado, que es lo que queremos hacer con Toltec. Esto es el área equivalente de esto que nos tomó 25 horas. Bueno, pues esto lo vamos a hacer en aproximadamente 50 horas, 70 horas realmente. En unas 70 horas vamos a tener medio grado cuadrado cubierto y descubrir unas 25.000 galaxias. Y ahora si uno hace otra vez un zoom de esta simulación, puede llegar a ver, y esta es la tesis de maestría de otra de mis estudiantes, ¿no? Una simulación cosmológicamente motivada con sus halos de materia oscura para saber dónde caen las galaxias, etcétera, etcétera. Bueno, pues podemos ver todos estos puntos, esto es lo que esperamos poder ver con Toltec, a 1,1, a 1,4, a 2 milímetros. Estas son 3 bandas diferentes y eso también nos da información después para poder reconstruir qué tipo de galaxias estamos viendo. Pero estas son galaxias a muy, muy grandes distancias. Potencialmente vamos a poder llegar hasta esa línea roja, si es que hay polvo, porque muy importante para poder detectarlas en el milimétrico es que haya polvo que absorba la luz irradiada por las estrellas en el óptico y en el ultravioleta y la irradie en el infrarrojo y en el milimétrico. ¿Y por qué hacemos esto? Aquí tenemos el telescopio, aquí tenemos Toltec. Bueno, pues porque queremos entender cuál es la historia de formación de estas galaxias que vemos a nuestro alrededor, como la Vía Láctea, como Andrómeda, como M87. Y sabemos que al principio del universo, después de la creación del Big Bang, todo era gas, no había estrellas, ¿no? El universo se fue expandiendo y se fue enfriando
y poco a poco empezaron a nacer las primeras estrellas. Todavía no había polvo, porque para que haya polvo tiene que haber elementos pesados, y los elementos pesados, como silicatos, como, ¿no? Todo eso se crea en el centro de las estrellas. Así que primero tiene que haber estrellas, y hubo una historia de formación de estrellas que tenemos relativamente bien reproducida después del pico, ¿no? Que es lo que les enseñé en los otros diagramas. Por supuesto que el gas va decreciendo porque las estrellas se forman del gas. Y de la evolución de las estrellas se forma el polvo. Y a través de este polvo podemos encontrar los grandes centros de formación de estrellas, que es como queremos entender cómo juega esta formación de estrellas oscurecida, qué papel juega en la formación de la galaxia, de galaxias tales como Andrómeda o como M87 que tenemos en esa imagen. Y lo voy a dejar aquí y vamos a ver si hay alguna preguntita. Bueno, ¿usted está segura que no quiere seguir? Yo podría darles otra plática, pero hasta aquí lo vamos a dejar. Vamos a ver si hay preguntas, si hay cosas que no se entendieron. Bueno, alguno de los asistentes que tenga alguna pregunta, recuerde que por simple que parezca su pregunta edifica al grupo completo, porque es probable que el otro no sepa lo que usted también va a preguntar. Así que no sé, Keila, Manuel, Omar, Ángel, bienvenidos, gracias por estar acá. Si tienen alguna pregunta, nosotros tenemos algunas preguntas con respecto ya más a aspectos más generales de usted, de su vida personal como profesional, y algunas opiniones personales de algunos proyectos científicos que vienen. Antes de las personales, veo que hay una pregunta tuya, Manuel. Sí, 10 billones en español o en inglés? En español. Perfecto. Porque hay muchas veces que cuando se está tomando la divulgación del inglés, se dice billones, y a veces algunos, incluso divulgadores castellanos, entran en ese error. Entonces, los aproximadamente 10 billones en español es del volumen de la galaxia, o sea, la velocidad de la luz, ¿cierto? 10 a la 13, 10 a la 13 kilómetros. Eso es muchísimo. Aquí tenemos un comentario de nuestro colaborador y miembro también de Sociedad Astronómica Dominicana, Omar León. Dice: primero, excelente charla. Gracias, Omar. Nosotros sabíamos, no teníamos ninguna duda de que hoy íbamos a, como dicen aquí en nuestro país, a comer con grasa, a comer muy bien, a disfrutar de esta charla de una persona que tiene conocimiento del campo, de la evolución de galaxias, y hemos aprendido muchísimo. Yo mismo, bueno, voy a hacer una pregunta. Cuando usted hablaba hace un momentito que con el Toltec van a tomar algunas 50 horas para tomar una fotografía de 1 grado cuadrado del cielo. Medio, pero perdón, de medio grado cuadrado del cielo. Entonces, la meta de eso es estudiar una sección del cielo específica, porque de medio grado en medio grado es una vida para ver el cielo. Sí, bueno, yo realmente no me quería clavar en Toltec porque puedo dar una plática solamente sobre Toltec, ¿no? Obviamente tenemos un equipo científico grande, hemos trabajado durante muchos años tratando de entender cómo vamos a poder sacar el mejor partido de este instrumento. Entonces, este mapa que les mostraba de medio grado era simplemente como una demostración de la capacidad de Toltec. Es realmente impresionante. En el doble de tiempo vamos a poder ver 10 veces más profundo que en el campo de Aztec, en un área que es 90 veces más grande, ¿no? O sea, ese es un poco el mensaje. Es abrumador lo que uno puede hacer. Pero por supuesto que este no es el único censo que vamos a hacer. De hecho, tenemos planeado y ya está anunciado que en los 2 primeros años de operación de Toltec vamos a trazar 4 censos de legado que van a ser open access, van a ser completamente abiertos para toda la comunidad internacional. Cualquiera puede bajarse los datos y analizarlos, ¿no? Y 2 de esos censos son extragalácticos. El que les he descrito con esa imagen profunda en el cual yo estoy trabajando con mis estudiantes es el censo ultraprofundo, es lo más profundo con que vamos a poder ir con el GTM, porque si queremos ir más allá, ya las imágenes las galaxias más débiles se nos sobreponen unas con otras con la resolución del telescopio y no somos capaces de separarlas. Entonces, pero queremos ir hasta ese límite de detectabilidad, que es lo que llamamos el límite de confusión con el lenguaje técnico.
Y ese va a ser un censo como entre medio grado y 0,8 grados cuadrados. Y eso nos va a tomar unas 100 horas. Vamos a invertir 100 horas en hacer ese censo muy, muy, muy profundo, ¿no? Y por otra parte vamos a hacer un censo más superficial de 60 grados cuadrados, que tiene un brillo equivalente al mapita ese de Aztec de las 25 horas, pero ahora sobre un área no de 25 minutos cuadrados, sino de eso, 60 grados cuadrados, ¿no? Entonces, trabajamos en... Mucho trabajo, doctora. Trabajamos a diferentes profundidades. Sí, hay mucho trabajo, pero somos muchos investigadores asociados. Por eso he querido hacer hincapié al principio, no soy yo sola. O sea, yo lo cuento pues porque soy la investigadora responsable del equipo científico, porque trabajo muy fuertemente en formación y evolución de galaxias en ondas milimétricas, pero este es el trabajo de muchas personas, de cientos de personas realmente, ¿no? Entendemos, sí, entendemos. Aquí tenemos una pregunta de Omar León, de Sociedad Astronómica Dominicana. Del grupo de galaxias del cúmulo donde nos encontramos, ¿solo M31 se nos está acercando? No. A ver, no me he querido detener en nuestro grupo local, pero déjenme que vuelva otra vez a la presentación. No sé dónde se me ha ido la presentación. No estoy proyectando o ya estoy proyectando. Sí, está proyectando, doctor. Vale, me estoy yendo ahora hacia el grupo local, ¿no? Yo realmente no he hecho mucho hincapié en ello, ¿no? Pero se pueden dar cuenta de que aquí está la Vía Láctea, ya que hay un par de galaxias que se llaman las nubes de Magallanes. Bueno, las nubes de Magallanes y Sagitario ya está engullida dentro de la Vía Láctea, son satélites, o sea, orbitan alrededor de la Vía Láctea. Y la dinámica del grupo local está dominada por la Vía Láctea y por Andrómeda. O sea, esas son las dos grandes galaxias que se están acercando y dominan la gravedad de todo el cúmulo, de todo el grupo local, ¿no? M33 es también una galaxia satélite que orbita alrededor de estas galaxias y el resto de galaxias enanas también orbitan alrededor. Entonces, tenemos galaxias que se nos están acercando en el grupo local todo el tiempo, pero son galaxias enanas. Son galaxias que son 100, 1000 veces menos masivas que la Vía Láctea, ¿no? Entonces, no es la única galaxia que se nos está acercando. Las galaxias enanas del grupo local, algunas se alejan, otras se acercan porque orbitan alrededor de este sistema. Ok, una pregunta ya de las que habíamos socializado en el guión de hoy. ¿Cuándo, maestra Itzar, se da cuenta usted que usted quería hacer astrofísica? ¿Hubo algún evento o algún profesor en específico que le haya motivado a tomar esa decisión, por más que bien ya ha visto como correcta? No fue una revelación así súbita, ni tampoco fue una trayectoria adquirida desde mi edad temprana. Fue más un camino, ¿no? Yo siempre tuve... Voy a quitar otra vez la proyección, perdón, quería utilizar el diagrama. Yo siempre tuve una inclinación por las ciencias, eso me acuerdo perfectamente y mis padres me decían, ¿no? Que siempre la preguntona y siempre quería cosas como de juegos de minerales y ¿no? Digo, por supuesto que eso probablemente era cuando ya tenía 10 años, ¿no? Pero siempre tenía ese interés por las ciencias y las preguntas sobre las ciencias, ¿no? Entonces, el encaminarme a una carrera científica era lo más natural, eso sí que fue una progresión, ¿no? Y la física en particular me interesó desde adolescente y leía muchos libros de divulgación de física. Y ya la astrofísica, ya me decidí por ella una vez estaba ya estudiando física, ¿no? Porque uno tiene también que plantearse para qué uno es bueno, ¿no? ¿Qué es lo que le interesa, pero también para qué es uno bueno, ¿no? Porque hay muchas subramas de la física.
Entonces, yo me daba cuenta de que probablemente mi análisis, mi capacidad de observación o el trabajo experimental era más ajustado a lo que a mí me gustaba, a lo que yo disfrutaba haciendo en la carrera, y pues ahí me encaminé a la astrofísica. Por supuesto que en ese entonces había material que fue muy influyente, como por ejemplo el programa Cosmos de Carl Sagan, ¿no? Que yo vi cuando era adolescente. Y como digo, los muchos libros que llegué a leer sobre astronomía, sobre física de partículas, ¿no? que me convencieron de que este era el camino para mí, ¿no? Wow, muchas gracias por esa respuesta tan profunda y personal. La forma de las galaxias encontradas, que usted nos comentaba hace un momentito con el milimétrico, ¿se puede definir o no? Sí, se puede definir, pero no con las observaciones del Gran Telescopio Milimétrico para estas galaxias tan lejanas. Y la limitante es que la nitidez de las imágenes en el milimétrico con el Gran Telescopio Milimétrico son de 5 segundos de arco, ¿no? El tamaño de estas galaxias en las imágenes del telescopio espacial Hubble es entre 1 y 2 segundos de arco, así que no están resueltas en el milimétrico. Para ver su forma, que lo hacemos, no es con el Gran Telescopio Milimétrico, es yéndonos al interferómetro de Atacama, porque con él, separando los platos, un interferómetro es una batería de telescopios, ¿no? Y entonces lo que uno hace es simular como si uno tuviera un plato todavía más grande que cada uno de esos telescopios chiquitos, y lo que hace es alejar las antenas unas de otras. Entonces, eso lo podemos hacer con el interferómetro de Chile, simular un telescopio mucho más grande y entonces poder resolver la morfología de estas galaxias. Y lo tenemos hecho para unas cuantas. Es difícil de hacer porque se requiere mucho tiempo y entonces tienes que fundamentar muy bien exactamente a qué galaxia le quieres atinar, ¿no? Entonces tenemos estos estudios morfológicos hechos para algunas de ellas. Ok, ¿y es posible determinar el tamaño de estas galaxias? Sí, desde luego. ¿Cuál es la más grande que usted recuerde? ¿Perdón? La más grande que usted recuerde de ese grupo por descubierto. Bueno, esta es la tesis de otra de mis estudiantes que está ahora trabajando en ella, pero lo que tenemos es la asociación de muchas de estas galaxias con imágenes del telescopio espacial Hubble. Algunas de ellas tienen 8 kiloparsecs, o sea, son grandes, pero son lo menos, ¿eh? La mayor parte de ellas son más chiquitas. Y además la zona de formación de estrellas, que la podemos medir con el interferómetro de Atacama, es todavía más chiquita, ¿no? O sea, la parte ya de formación de estrellas que ya se puede ver con el telescopio espacial Hubble, porque esa es la luz que registras en el infrarrojo en el telescopio espacial Hubble, pero como son galaxias a muy grandes distancias, esa luz fue emitida en el visible. Esas son las estrellas, ¿no? Esos tamaños suelen ser, las estrellas ya formadas de generaciones anteriores. Tienen tamaños más grandes que los centros de formación de estrellas, que es lo que vemos a través de la radiación del polvo, ¿no? Y esas suelen tener 1 o 2 kiloparsecs aproximadamente. Muy bien, entendido. Otra pregunta, doctora. El mes pasado de marzo, la Unión Astronómica Internacional realizó una campaña muy activa con respecto a la semana y mes de las mujeres y niñas en astronomía. La meta de estas campañas, más por usted bastante conocido, es tratar de motivar y derribar quizás algunos estigmas que alejan a los cerebros de las mujeres a hacer ciencia dura, astronomía y eso. Usted que está haciendo ya un tiempo haciendo investigación y catedrática también en México, en España, ¿qué opinión le merece a usted el estatus de la igualdad de género en la astronomía? Pero en la astronomía de resultados, o sea, no gente estudiando, sino mujeres que tienen acceso a los laboratorios y que pueden llegar a hacer un trabajo de campo como usted. Bueno, esto está bien estudiado. Digo, no hace falta tener una opinión, simplemente hace falta leer y ver las estadísticas. Tenemos una subrepresentación muy fuerte de mujeres en el mundo de la investigación, no solamente en astrofísica, sino en cualquier disciplina, pero también en astrofísica, y esto está bien estudiado también por la Unión Astronómica Internacional, ¿no? Entonces, dependiendo del país en que uno se encuentre, uno puede tener entre un 0 y bueno, hay países que tienen hasta el 40% de mujeres en sus miembros de la IAU, pero son los menos. Es Argentina, no me acuerdo. Son 2 o 3 países que tienen el 40%. El promedio mundial es el 20%, ¿no? Y el 20% puede parecer un número grande,
Digo, desde luego que no comparado con la equidad de género, que es un 50%, pero puede parecer un número grande, pero no lo es, porque realmente las egresadas de las carreras en física, en matemáticas, es un número mayor que el 20%. Así que quiere decir que hay un tapón en la progresión de las carreras de las mujeres científicas en astronomía en el mundo, ¿no? Y en algunos países es mejor que en otros, pero es malo en todos. O sea, en algunos es mejor que en otros, pero eso no quiere decir que sea bueno, ¿no? Muy bien, otra pregunta. Muchas gracias por la respuesta. Del campo suyo de investigación, ¿qué libros recomienda usted para que el contenido de dichos textos sea adaptado y hacer divulgación con ese material? O sea, ¿qué libros de texto usted recomienda que se puedan tomar contenido de su campo para hacer divulgación? Bueno, los libros de texto que utilizamos normalmente suelen tener un nivel para enseñanza en posgrado. Así que ya suponemos que los estudiantes han pasado por toda la licenciatura, que han entrado en un posgrado y que entonces estudian astronomía con ese tipo de textos, ¿no? Entonces hay grandes libros, ¿no? No hay más que conectarse a mi página del curso que estoy dando ahora mismo y bajarse la bibliografía. Pero son libros especializados. Entonces, sí, efectivamente, esos no son libros para estudiar para alguien que no haya hecho una preparación en física antes de ponerse a estudiarlos, ¿no? Pero después hay grandes libros de divulgación, ¿no? Sobre el mundo de las galaxias, sobre cosmología. A mí me gusta recomendar mucho los libros que edita el Fondo de Cultura Económica aquí en México, pero que tiene una distribución en toda Latinoamérica. No sé si tiene una librería. Estuve buscando y no la encontré. Creo que no tienen una librería en la República Dominicana, pero el Fondo de Cultura Económica tiene librerías en otros países. Yo he estado en sus instalaciones en Colombia. En fin, es un gran agente cultural, ¿no? Y tiene una serie de libros de divulgación sobre todas las subdisciplinas, ¿no? Todas las disciplinas científicas, pero también sobre astronomía. Y hay grandes libros dedicados a el cielo extragaláctico dentro de esa colección, por ejemplo, ¿no? Muy bien, entiendo. Más adelante hablaremos entonces usted y yo para ver cómo podemos adquirir unos cuantos libros de esa biblioteca. Claro que sí. Para aplicarlos acá. Maestra, aprovechando eso que usted dice del curso que usted está dando, usted es directora de la escuela para a jóvenes astrónomos. ¿Cómo podemos nosotros o cómo puede cualquier persona que esté interesado acercarse a la escuela? ¿Cuáles son los programas que tiene la escuela para estudiantes que quieran hacer astronomía? ¿Solamente es para estudiantes de astronomía? ¿Puede ir un físico o una física a la escuela de Young Astronomers? ¿Cómo se acceden a estos programas? Mira, depende, bueno, la pregunta es si son escuelas abiertas, pero la pregunta igual un poco descorazonadora es que nuestro objetivo dentro del Office for Young Astronomers, que es la oficina de la IAU que ampara este programa de las escuelas para jóvenes astrónomos, son los estudiantes de posgrado. Son estudiantes que quieren hacer una maestría o un doctorado en astronomía. No quiere decir que no admitamos a estudiantes de otras disciplinas. Dependiendo del país y dependiendo de la implantación de la astronomía en el país, a veces sí admitimos estudiantes de otras disciplinas cercanas, pero siempre con la intención de hacer un posgrado, porque estas son escuelas especializadas de nuevo. Pero la IAU tiene programas de escuelas no especializadas a través del Office of Astronomy for Development, que se hacen a diferentes niveles, desde secundaria hasta nivel de universidad, que no comprometen a nada respecto de una trayectoria de posgrado. Entonces, lo que hacemos es rotar en los diferentes continentes objetivo. Nuestro objetivo son los países, o mejor dicho, los estudiantes que provienen de comunidades donde la astronomía no está bien implantada o donde los estudiantes se encuentran aislados por cualquier circunstancia, ¿no? Entonces, vamos rotando entre nuestras regiones objetivo y hacemos como máximo 2 escuelas al año. En Latinoamérica, la última que hicimos fue en Colombia, en 2018. Teníamos programada una para México 2020, que ya teníamos hasta los estudiantes seleccionados, ¿no? Y pues nos llegó la pandemia.
y nos llegó la pandemia y tuvimos que cancelarla, ¿no? Entonces estamos esperando a volver a hacer una de estas escuelas en Latinoamérica, poder invitar a los estudiantes de la región, porque realmente las escuelas se hacen en un país anfitrión, pero se hacen para toda la comunidad de la región. Es decir, que si hacemos una algún día en República Dominicana, pues no solo va a ser para República Dominicana, será para Haití, será para todo Centroamérica, ¿no? Los países que son nuestro objetivo, que son aquellos que no tienen la astronomía bien implantada. Igual hasta invitamos a algún mexicano que otro, ¿no? Y los profesores vienen de todas partes del mundo, ¿no? Y son 3 semanas súper intensas, o sea, los estudiantes siempre se quejan, siempre les digo, se van a quejar pero van a ser felices, ¿no? Porque el proceso de ir por la escuela, una escuela que te exige estar atento 12 horas al día, no son 12 horas de clase, pero casi, porque son clases y son prácticas y son observaciones y, ¿no? Y son trabajos y mucha interacción profesores y estudiantes por 3 semanas nada más, pues sí que lo valoran, ¿no? Y como digo, suelen ser transformadoras para la vida de un estudiante de posgrado o con la intención de entrar en un posgrado. Ese es el criterio. Wow. Vamos a ver si podríamos lograr ser host algún día de ese evento acá en República Dominicana. Sería Vamos maravilloso. para eso. Entrando a una pregunta ya un poquito más familiar, el James Webb pronto comenzará a trabajar. Bueno, sí, perdón, no te entendí porque se cortó. Sí, pronto empezar a trabajar, sí. ¿Qué le gustaría a usted que el James Webb de los aspectos que no conocemos completamente bien del universo, qué le gustaría que el Webb encuentre o confirme? ¿Cree usted que podría también el Webb poner a prueba algunos aspectos del modelo actual cosmológico? Bueno, estoy convencida porque es un telescopio multipropósito, no es un telescopio con un solo objetivo científico, ¿no? O sea, claro que tiene grandes programas apoyados ya, sabe qué campos se van a observar, cuáles son los objetivos científicos brevemente, al menos del título, ¿no? Y los equipos que los conforman, y pues va a haber diferentes ciclos de petición de proyectos para ver qué es lo que la comunidad científica quiere hacer, ¿no? Y yo creo que la parte de modificación del concepto cosmológico, creo que ya lo tenemos. Quiero decir, siempre hay sorpresas, ¿no? Y en cosmología siempre es muy peligroso decir que ya tenemos la respuesta, porque es uno de los campos donde más revoluciones ha habido en las últimas décadas, ¿no? Y sin duda el James Webb va a tratar de hacer estudios sobre, no sé, lentes gravitatorias, weak lensing, o sea, todo eso tiene su importancia para establecer cuál es la evolución de componentes exóticas del universo, como son la energía oscura, que es uno de los grandes desconocidos ahora mismo, ni siquiera lo he mencionado en mi plática, ¿no? O sea, sí, estoy convencida de que el James Webb va a contribuir, ¿no? Pero por otra parte también hay otros telescopios dedicados a estudiar este tipo de cosas, que son también misiones espaciales completamente enfocadas en un aspecto. Y el James Webb va a tener que repartirse en muchos diferentes campos de investigación. Entonces, vamos a ver, estoy convencida de que contribuirá. ¿Cómo y con qué impacto? Esto ya está por verse. Muy bien. Muchas gracias. Una última pregunta. Hace unos días yo estaba leyendo un paper que no recuerdo quién fue que lo escribió, pero hablaba de un cúmulo de galaxias que estaba bastante bien formado en una región del cielo, y que se suponía que en esa sección del cielo, a esa distancia, no debería encontrarse un cúmulo de galaxias tan bien formado y tan grande. Entonces, esto presentaba una especie de bache o de problema para las mediciones del modelo cosmológico actual. Entonces, esta clase de hallazgos que no son tan aislados como se podría parecer, hay varios papers que tratan de esto. ¿Qué opinión le merece a usted de estos papers? Porque que haya un cúmulo de galaxias tan bien formado a un universo tan joven, y lo que nosotros sabemos, como usted misma, especialista del área, la mecánica y el tiempo que supuestamente duran las galaxias en formarse, ¿dónde podríamos nosotros tener el fallo del concepto del modelo que tenemos? A ver, no tiene por qué ser un fallo, puede ser simplemente una interpretación que todavía se tenga que refinar más allá. Quiero decir, yo cuando doy clases de cosmología, yo doy la introducción a cosmología
a mis estudiantes de maestría, ¿no? Entonces, lo primero que estudiamos son los principios bajo los cuales podemos resolver las ecuaciones de campo de Einstein para poder hacer inferencias sobre la evolución del universo, ¿no? Y hay una cosa que llamamos el principio cosmológico, que supone que el universo es uniforme e isotrópico. Bueno, pues de entrada ya sabemos que eso no es cierto, ¿no? Porque estamos aquí en algo que se llama el planeta Tierra, que es un planeta que gira alrededor de un Sol, y entre el Sol y el planeta Tierra pues no hay mucha materia, o sea que de homogeneidad nada, ¿no? Y si nos vamos a nuestra galaxia y luego lo que les he mostrado, obviamente todo hay que tomarlo como aproximaciones y hay que ver hasta qué punto son válidas. Entonces, efectivamente, esto está muy bien, es un área de investigación muy válida y muy importante. El revisar que las suposiciones que tenemos para poder deducir cómo funciona el universo realmente sean robustas, ¿no? Y este tipo de búsquedas de sobredensidades que son grandes, bien formadas o mucho más extensas de lo que en principio pensaríamos que estos principios que aceptamos deberían de aplicarse, pues es importante señalarlas y después analizarlas con más detenimiento. Sí, estás en lo cierto, están estos artículos que salen de vez en cuando, llaman la atención sobre un potencial problema, pero ese potencial problema realmente nunca ha dado al traste con el gran andamiaje que se ha trazado hasta ahora, porque pues, uno hace cálculos bajo suposiciones y esas suposiciones entonces tienes que revisarlas para ver si no son el origen del por qué te encuentras un objeto como el que has señalado, ¿no? Pero si encontrar cúmulos bien formados, muy masivos, de 10 a la 15 masas solares a grandes distancias, es un problema para la cosmología, sobre todo si se encuentran muchos, ¿no? Si se encuentran muchos de ellos. Muy bien. Una última pregunta, a menos que alguno de los asistentes quiera hacer una. ¿Podría usted, ya de la presentación, podría ir usted al slide de la presentación donde está el gráfico que muestra la cantidad de estrellas que forman las galaxias mientras nos acercamos al Big Bang? Por supuesto. A ver, no es esta, es esta. Sí, vi por ahí que te asustaste. No fue literal, pero es precisamente para eso, para tener la aclaración. Como a ver, aquí estamos. Muy bien. Estadísticamente, este gráfico muestra una tendencia con respecto a la creación de estrellas en los tiempos actuales. Así es. Esto otra vez son miles de millones, así que son los billones ingleses, ¿no? Correcto. Entonces, aquí estamos nosotros ahora, y es aproximadamente 3.000 millones de años después de la creación del Big Bang. Ahí es donde está el pico de formación de estrellas y después baja. Okay. ¿Cuánto baja? No sabemos. Esto es lo que nos dicen las imágenes del telescopio espacial Hubble. Pero aquí hay una contribución del universo oscurecido que no es conocida y es donde Toltec va a poder hacer trabajo y otros telescopios. O sea, Toltec no es el único, ¿no? Pero este es donde la astronomía milimétrica tiene un papel todavía que jugar. Entonces, según lo que vemos en este gráfico, evidentemente la formación de galaxias y de estrellas en el futuro en el universo va a ir disminuyendo. Sí, claro, sí. Hoy en día la formación de estrellas ya está decaída, ¿no? Ya la gran masa de las galaxias ya está construida. No quiere decir que una galaxia individual no pueda de repente tener un gran brote de formación de estrellas. Conocemos galaxias cercanas que tienen cientos de masas solares al año en formación de estrellas. Eso es unas 100 veces la formación de estrellas en nuestra propia galaxia. Sí. ¿No? Pero es una galaxia individual, ahora tienes que hacer el promedio en todo el volumen cercano, y entonces en promedio pues está a niveles de un factor pues como 13 por debajo de lo que es de lo que era el pico, ¿no? De formación de estrellas. Wow, entendí. Gracias, estoy completamente aclarado ahora. Si ¿no? Y en principio, como les decía, pues esto desde el punto de vista teórico tiene que ocurrir, o sea, no puede ser que esto siga creciendo hacia el pasado. Tiene que haber un momento en que empezar a formarse las estrellas. Las estrellas no se formaron al principio del comienzo del universo. No pudieron formarse. Las estrellas se formaron
tiempo después ya que el universo se enfrió, ¿no? Entonces sabemos que tuvo que empezar desde un nivel modestito e ir subiendo hasta el máximo y después caer. Que esta subida sea real, eso es lo que todavía no sabemos. ¿Cuál es la pendiente de esta subida? Wow, qué problema. Se me acaba de ocurrir otra pregunta. Bueno, no, miren, está bien. Estuve yo leyendo en algún paper, en algunos papers, que hay algunas enanas marrones, Sí. en algunas publicaciones, que aparecen demasiado atrás. O sea, en épocas donde se entiende que deberían estar solamente las estrellas de primera generación, que eran estrellas supermasivas y que vivían como muchos 50, 60 millones de años. Esas enanas marrones que aparecen casi en esa época, no, o sea, en el conocimiento que tiene usted, cuando el universo empezó a formar las primeras estrellas, que la mayoría, según sabemos, eran todas supermasivas, la colisión de estas, la explosión de estas estrellas, no debería haber eliminado a esas estrellas, a esas enanas marrones que fueran casi contemporáneas. La verdad es que no lo sé, Manuel. Esa parte de formación estelar, hay muchos modelos, hay todavía mucha controversia sobre cuál es la secuencia de formación de las estrellas. Son las estrellas muy masivas las primeras que nacen, son las menos masivas las primero que nacen. Y además cuando te vas a esas épocas cósmicas donde no hay metales, donde todo es hidrógeno y helio, pues todavía es más especulativo porque todos los medios que conocemos, todos están polucionados por metales, ¿no? Exacto, Entonces, polucionados, sí, no se ven. Entonces, no te sé decir. Yo creo que depende del modelo que veas, vas a ver que eso es posible o no es posible. En esa última pregunta acabamos de ver algo que generalmente muchas personas entienden que los científicos no hacen, y es encontrar algo que les preguntan y no saben y decir no sé. Ven, gente, que los científicos son gente humana. Entonces, yo voy a terminar ya. Yo le agradezco muchísimo primero a usted por sacar tiempo de su agenda para compartir con nosotros acá en República Dominicana y la comunidad de divulgación de nuestro país, al Museo de Historia Natural, a la directora Celeste, a Catherine, a Telma, al equipo del museo, por prestarnos y hacernos el apoyo para la logística de llevar a cabo esta charla con esta magnífica speaker. Y esperamos que en un futuro no muy lejano podamos tener una repetición con otro tema, quizás de su mismo campo y más profundo para un público más especializado. Claro O nadie que sí. sabe si tenemos la oportunidad de que usted conozca nuestro país, porque la traigamos por aquí un momentito de esto. Nadie sabe. Vamos a ver, vamos a hablar de todo eso. Me encantaría. Como nadie tiene más preguntas, hemos terminado acá hoy. Muchas gracias, maestra Itzar. Mis expectativas, que eran muy altas, han sido sobrepasadas por mucho. Me alegro. Tenga usted feliz resto de la semana. Gracias a todos por asistir, mis compañeros de Sociedad Astronómica Dominicana. Nos veremos en otra ocasión con otra charla de divulgación. Gracias. Igualmente, muchísimas gracias de parte del museo, doctora Itziar. Excelente charla. Gracias, Manuel, por hacer posible esta charla. Y bueno, igualmente a todos los que nos acompañaron. Y exacto, como dice Manuel, esperamos que se pueda repetir pronto. Entonces, bueno, no me queda más que desearles una feliz noche y muchísimas gracias por acompañarnos. Un placer. Tengan buenas noches. Gracias por la invitación a todos y por la asistencia. Gracias a usted, maestra.